al grupo Lazos Marianos, que también se ha querido unir en esta tarde, a todas las personas que se encuentran en este bello lugar, a CCM Televisión, que nos ha acompañado durante este bello novenario a nuestro patrón. Gracias porque has permitido que todo esto se haga realidad. Gracias porque has permitido que este lugar se convierta en un santuario donde cada vez que entramos te encontramos a ti y San José nos llama para que nos desahoguemos. Es una carpintería completa donde tenemos a José, a María y por supuesto a ti, Jesús Eucaristía, donde con amor venimos a implorar que nos sane nuestra alma principalmente, a desahogar nuestras cargas, a pensar que tú todo lo puedes porque eres el que sanas, eres el milagro más grande sobre la tierra y tú haces posibles a través de este lugar milagros, favores imposibles. Gracias por los peregrinos que a diario llegan a este lugar para conocer, para sentir esa paz que en esta carpintería se siente. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, por ti muriera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tememos al Rey de Reyes frente a nosotros. Hablemos con Él. Démosle gracias por todos los favores que hemos recibido a través de San José de la Acogida. Dispongamos nuestro corazón para hacer de este rosario una oración para que nuestra alma, nuestro ser, se regocije en la presencia de Jesús por invitación de San José, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado.
tercer día, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en presencia del que lo puede todo, el que perdona, el que sana. Pidámosle a Jesús perdón, que nos perdone por las incomprensiones frente a nuestra familia, a nuestros vecinos, frente a nuestros compañeros de trabajo, que nos perdone la rabia, la poca humildad. Estamos en presencia de Dios mismo. Hablemos con Él y pidámosle perdón. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, siendo aún un niño, aprende a trabajar para luego con ello a la familia alimentar. San José, siendo aún un niño, aprendió el valor del trabajo con humildad y esfuerzo. No lo hizo por ambición, sino para estar preparado, para servir, para proteger, para sostener. Aquello que aprendió en silencio con sus manos y su corazón, lo convirtió más tarde en alimento para su familia. Su trabajo no fue solo una tarea, fue una forma concreta de amar. Amigo bueno, enséñanos a trabajar en nuestro propio interior. Enséñanos que el trabajo interior nos ayuda a crecer y que a través de este trabajo podemos trabajar en comunidad, podemos entender al otro. Y te entrego aquí, Padre amoroso, a todas las familias, para que el pan siempre esté en su mesa. Te entrego a todas las familias
para que sus hijos puedan tener educación, para que aprendan y se conviertan en seres ejemplares para la humanidad, como lo hizo María y por supuesto a ti, San José. Entre los dos le enseñaron a Jesús los valores, las virtudes, y en el momento en que faltaste, Jesús tomó las riendas de su hogar según tus enseñanzas. Enséñanos a trabajar, a ver en el trabajo la gloria de Dios. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, con su trabajo, mostró el plan de amor del Señor, moldeando al niño que luego fue el Salvador. San José, con su trabajo sencillo y fiel, reveló el amor silencioso de Dios. En cada jornada de esfuerzo, en cada acto de protección y cuidado, fue moldeando al niño Jesús, no solo en lo humano, sino también en su corazón. Fue en el taller de Nazaret donde el Salvador creció, viendo el ejemplo de un hombre justo, lleno de ternura y obediencia. Así, José participó activamente en el plan de salvación, recordándonos que incluso las tareas más humildes, hechas con amor, tienen un valor eterno. Sí, amigo bueno, moldea nuestro corazón. Haznos un corazón limpio para amar. Haznos un corazón para tener a tu Hijo en nuestras vidas. Moldea nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra comunidad. En tus manos pongo, oh Santo José, todas las intenciones de las familias, de la comunidad, de nuestro gobierno. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María.
San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, sin dejar de ser niño, a Dios se entregó, siguiendo la voz que lo llamó. San José, aún con su corazón sencillo y puro como el de un niño, respondió con valentía a la voz de Dios. No necesitó grandeza humana para ser elegido, sino una fe humilde y un corazón disponible. Su entrega fue total. Dejó sus planes, confió en los sueños y siguió el llamado divino sin vacilar. Así nos enseña que la verdadera madurez espiritual nace de la obediencia confiada y que incluso con alma de niño se puede abrazar una misión inmensa en el plan de Dios. San José, enséñanos a escuchar la voz de Dios a cada instante, a seguir su voz cumpliendo los 10 mandamientos como tú lo hiciste. Tu fe fue intachable. Tu constancia en la oración te ayudó a estar siempre en disposición para Dios. Haz que nuestro corazón siempre esté dispuesto al llamado de Dios, a escuchar su voz en todo instante y amar cada vez más la Eucaristía. Esta Eucaristía que llena nuestra alma, que alimenta nuestro ser y nuestro espíritu. Solo con ella podemos defendernos del enemigo, porque invocando a Jesús, el maligno sale de nuestras vidas. Cuando invocamos a San José, el enemigo se aleja porque San José es el terror de los demonios. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. San José, te entregamos en tus manos nuestra salud. Te la entregamos para que sea como intercesor
frente a tu Hijo Jesús. Y si es la santa voluntad de tu Hijo, que en esta tarde experimentemos la sanación corporal. Te entregamos a todas las personas que nos encomiendan, a todas las personas que nos piden oraciones por la sanación. Te entregamos a todas las personas que están en los hospitales, a todas las personas que se encuentran en UCI, en casa. Pon tu mano sanadora, oh mi amado Jesús, y haz que tu voluntad se sienta en cada uno de nuestros corazones a través de tu Padre San José, quien nos acoge en todo momento y a cada instante. San José, en su juventud, visitó a enfermos, limpió sus heridas, les dio su amor. Y a través de este novenario te agradecemos porque de igualmente sentimos su presencia y su amor. ¿Cuántos milagros han pasado por esta capilla? ¿Cuántos milagros han sucedido por intercesión de San José, que acoge cada una de nuestras intenciones? Él no se queda con nada. Él todo lo puede. Entreguémosle a San José nuestra salud, la salud de nuestra familia, de nuestros amigos y de todas las personas que piden oración para ser sanados de un cáncer, de la diabetes, de todo aquello que molesta nuestro cuerpo, la columna, la visión, el artritis. Gracias, porque cada vez te manifiestas más. Igualmente, Padre poderoso, te entregamos nuestra salud mental. En la salud mental que cada vez está más deteriorada por todo lo que vemos, por todo lo que sucede. Te entregamos a los jóvenes que no resisten estar en el camino de este mundo y terminan suicidándose. Te entregamos a todas las personas que en este momento están pensando en quitarse la vida porque sienten que ya no da más. Padre, tú que consolaste a la Virgen María y a Jesús en los momentos más difíciles, consuela a estas personas. Llega a cada uno de sus corazones y hazle sentir que cada dificultad tiene solución. Que si vemos los problemas como una oportunidad de mejorar, la vida se nos vuelve más fáciles. Quítale las vendas de sus ojos
para que sientan la tranquilidad que solo tú puedes dar. Que encuentren una voz de aliento, una mano amiga, un hombre donde acostarse, unos brazos abiertos para consolar. Mándales, oh buen amado José, aquellas personas, un amigo que les dé un buen consejo. San José a la naturaleza admiró, encontrando en ella la voz de Dios. San José contemplaba la naturaleza con ojos de asombro y gratitud, descubriendo en cada detalle la voz silenciosa de Dios, en cada canto de los pájaros, en el trabajo con la madera, en el viento que cruzaba Nazaret. José percibía la presencia del Creador. Su alma contemplativa le permitía ver en lo sencillo una manifestación del amor divino. Nos recuerda que si miramos con fe y atención la creación, Dios habla allí y Él se nos manifiesta en cada instante si tenemos nuestros ojos del alma observando y mirando la naturaleza que ha hecho para nosotros. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. San José de la Acogida, Recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y María. Jesús, José y María, Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en la última agonía. Jesús, José y María, Haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. pongamos nuestro pensamiento en Jesús Eucaristía, contemplémoslo. Él es el Rey de Reyes, el que todo lo puede, el que sana, el que hace los milagros. Lo tenemos frente a frente. Qué privilegio es tenerlo las 24 horas expuesta en este lugar, en un lugar humilde, en un lugar sencillo, para que todos le contemplemos. Y San José, que con sus manos abiertas nos dice cada vez que pasamos por este lugar, nos invita a entrar a su taller, para que contemplemos a su amado Hijo. Él nos conduce a Él. Él nos invita a que estemos siempre en presencia de su amado Hijo. Por eso, en esta capilla, lo esencial es el silencio.
Lo esencial es estar en presencia de Él y que solamente nuestro pensamiento se dirija a ellos. Esta capilla, taller, nos invita al silencio interior, al silencio donde realmente podemos escuchar la voz de Dios. San José, acogiendo con amor a los moribundos, ayudó a partir de este mundo con amor y resplandor. San José vivió con el amor y la fe que supo acompañar a los moribundos con serenidad, como quien sabe que la muerte no es el final, sino el abrazo de Dios. Su presencia daba paz, su silencio hablaba de esperanza y su mirada transmitía consuelo. Al final de su vida, también él fue acogido por el amor del Hijo y de María, partiendo con el alma llena de luz. Su vida nos enseña que morir en gracia es el fruto de haber amado con todo el corazón. San José, te entrego en este momento a aquellas personas que están a punto de partir a la eternidad. Te las entrego para que seas tú quien los dirija, para que tengan momentos de arrepentimiento si es necesario. Acompaña a todas aquellas personas que están ya en el lecho del último suspiro. Te los entrego a ti para que tú lo lleves a tu Hijo Jesús. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. San José de la acogida, recíbenos en tu corazón como lo hiciste con Jesús y con María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistime en la última agonía. Jesús, José y María, haced que cuando muera descanse en paz el alma mía. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie para que todos oremos la salve a San José y repitan después de mí. Dios te salve, San José de la acogida. Dios te salve, San José de la acogida. Padre de misericordia. Padre de misericordia. Vida. Vida. Dulzura y esperanza nuestra. Dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. A ti clamamos. A ti clamamos. Los desterrados hijos de Eva. Los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos. A ti suspiramos. Gimiendo y llorando. Gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas. En este valle de lágrimas. Ea pues. Ea pues. Abogado nuestro. Abogado nuestro. Vuelve a nosotros. Vuelve a nosotros. Esos
tus ojos de acogida esos tus ojos de acogida y de misericordia. y de Y misericordia. después de este destierro, Y después de este destierro, muéstranos a Jesús y a María. muéstranos a Jesús y a María. Oh clemente, Oh clemente, oh piadoso, oh piadoso, oh dulce siempre San José de la acogida, oh dulce siempre San José de la acogida, ruega por nosotros. ruega por nosotros. Padre adoptivo de Jesús, Padre adoptivo de Jesús, para que seamos dignos para que seamos dignos de alcanzar las promesas de alcanzar las promesas. y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amigo bueno, te presento tu mochila. Cada día se llena más y eso significa la fe que te tenemos. Sabemos que ya la has leído y que la has llevado a tu Hijo Jesús. Gracias, infinitas gracias por lo que haces en cada uno de nuestros corazones cada vez que entramos a este lugar. Un lugar que se ha dispuesto para darle infinitas gracias a Jesús por nuestras vidas, donde con tu presencia, con tu ejemplo, nos enseña cada día a mejorar más, a ser buenos seres humanos, a cumplir en parte la voluntad de Dios, porque somos débiles. Por eso te pido, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Ayúdanos a no flaquear en ningún momento, que por el contrario, cuando nos sintamos debilitados, ahí la fe se acrecienta, porque tú nos coges de la mano como hiciste con el mismo Jesús, para ayudarle a pasar cañadas, para ayudarle a pasar montañas, para ayudarle siempre en cada instante. Y hoy igualmente lo haces con cada uno de nosotros. Gracias, Padre amoroso, por lo que haces, por el grupo de Pan y Vida, por estos niños que se están formando. Darle la sabiduría, proteja cada uno de sus corazones, para que desde ya entiendan que cada dificultad que se les presenta en la vida, si nos acercamos a ti, Padre protector de los niños, ellos podrán pasar todas aquellas debilidades, todo aquello que lo hacen sentir débiles y que como niño se pueden desanimar de muchas maneras, porque a veces las personas adultas no le damos el ejemplo que se les debería dar. Aquí, Padre bueno, te los entrego a cada uno de ellos para que hoy se preparen para la Semana Mayor, que lo hacen con amor y con mucha devoción, pero que también pueden caer en desánimos por diversas circunstancias. No lo dejes, no los dejes caer, Padre bueno. Alienta su corazón, calma su ansiedad y dales el ánimo para que con su ejemplo puedan enseñarles, inclusive a los mismos mayores, de cómo nos debemos de comportar en la Semana Mayor. En la semana donde recordamos la pasión de Cristo, donde recordamos la semana donde se viven diferentes momentos del mismo Jesús. Padre bueno, te presento
a cada uno de los obreros que con amor y entrega se han dispuesto de meses anteriores para esta semana, tu semana. Te entrego también a la alcaldía municipal, a los concejales de Marinilla, para que hagan lo correcto en nuestro municipio. Protéjalos, Padre bueno, ayúdalos a guiar a este municipio como se debe de hacer. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sigamos en esta sintonía. Ya llega la procesión donde las calles por donde pasaron fueron bendecidas por el mismo San José que nos acompaña día a día en sus fiestas. Marinilla es Marinilla, San José de la Marinilla. Qué lindo nombre es para este pueblo. Y desde este pequeño lugar le damos la bienvenida a San José, que nos recuerda que Él nos sigue orientando, que sigue orientando a las personas que nos encomendamos a Él. Gracias a los que nos llevan a San José, jóvenes que lo hacen con amor, a las insignias que embellecen esta procesión para que les dé la fuerza necesaria de seguirla haciendo con devoción, no por compromisos, sino por amor. A sus dirigentes que se han dispuesto para esta semana en apoyar y embellecer este hermoso desfile, procesión con la imagen de San José, que nos recuerda que fue carpintero, obrero, que trabajó en familia por su familia, que con su ejemplo ayudó, que con su ejemplo cuidó el hogar de Nazaret y que sigue cuidando nuestros hogares, nuestros corazones.
Bendito, amado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hijo de Dios, estamos con los pies descalzos para contemplar tu divinidad, para poner nuestro corazón delante de ti, y con él, por intercesión de tu Padre adoptivo, San José, cada una de las intenciones que hay en lo profundo de nuestro corazón. En este novenario, Señor, sabes que son muchos los devotos que vienen con la esperanza de ser curados por ti, Señor, que confían en la intercesión y en el sueño de San José. Por eso, Señor, te los presento. Te presento su cuerpo y aquel lugar que está herido por la enfermedad. Señor, si quieres, puedes sanarlos. Obra en ellos, Señor, y devuélveles la gracia de la salud, para que puedan estar en tu iglesia dando gloria a tu amor y dando testimonio de lo bueno que eres con nosotros. En el silencio del corazón, Señor, sabes cuánto sufren y cuánto, Señor, se confían a la intercesión amantísima de nuestro San José de la acogida. Pero también, Señor, hay personas que sufren la enfermedad y que no están entre nosotros, pero que los hemos traído, Señor, en nuestra oración. También te los presentamos en los hospitales, en sus hogares, en el lecho de enfermo. Señor, que sufren los dolores y que quieren ser sanados por ti. También, Señor, visítalos, quédate con ellos, cólmalos de esperanza. Señor, haz en ellos tu voluntad. Queremos, Señor, que les cures, pero aceptamos los remedios que del cielo nos vienen. Pero también, Señor, hay personas que sufren por la falta de trabajo. San José, artesano bueno, artesano de amor, te enseñó el valor del trabajo, para que con tus manos también embellecieras esta creación bendita que nos dio tu Padre Celestial. Señor, a quienes están en búsqueda de trabajo, escúchales la oración. Señor, que puedan encontrar un lugar en el cual gastar sus fuerzas y ganar con dignidad el pan cotidiano, el techo, Señor. Señor, a todos te los presento. Tú conoces sus angustias y necesidades. El trabajo, Señor, nos hace útiles, pero sobre todo nos dignifica, porque nos hace colaborar contigo en embellecer este mundo que con el Padre y el Espíritu nos has entregado. Señor, escucha las oraciones de quienes están en búsqueda de una labor. De manera especial, Señor, te presento las familias, para que sean iglesias domésticas y en ti encuentren descanso y paz. Que sean escuelas de fe y oración, para que este mundo sea transformado en el amor de los padres a los hijos, y los hijos se encuentren sosiego en aquel hogar que les dio la vida, que los acoge y se gasta por ellos. Por último, Señor, en esta tarde quiero presentarte el drama de los excluidos, de manera especial de los migrantes, que han tenido que padecer el dolor de salir de su tierra, de ser despreciados, de ser utilizados, que muchos, Señor, han sufrido el agobio del día y la explotación de los que de manera poco digna emplean sus fuerzas y mal pagan. Tú, Señor, fuiste migrante y conoces los dolores. Señor, por los extranjeros que se han quedado entre nosotros
y que tanto bien nos hacen. Señor, bendícelos y fortalécelos. Señor, a los que quizás han llegado y no han llegado para construir, sino para destruir, tócales el corazón y hazlos constructores de civilizaciones del amor. Señor, que ningún migrante tome malos caminos, y en las drogas, y en lo ilícito, Señor Jesús, ni en lo que vulnera la dignidad y la moral cristiana, sino que por el contrario, construyan un mundo más fraterno, más humano, un mundo donde tú seas el Rey de Reyes. Bendito, amado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su santo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. En este momento nos disponemos a recibir la bendición con Jesús sacramentado. Es un momento muy íntimo entre Dios y nosotros, con la intercesión de San José de la Acogida. Por eso, si quieren, cierren los ojos. Piensen en la petición, en la necesidad, en la acción de gracias que todos los días le han presentado durante este novenario a Jesús, pidiendo la intercesión de San José de la Acogida. En silencio presentamos nuestra propia salud, nuestras propias necesidades, las necesidades de las personas que amamos. Y le decimos al Señor que queremos su bendición, que si nos conviene para nuestro bien y la salvación de nuestra alma, nos conceda lo que le pedimos, sino que nos dé la sabiduría para saber pedir. Al Señor presentemos nuestras necesidades.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. En esta Santa Misa y pidiendo la intercesión de San José de la Acogida, rogamos al Señor por las intenciones de las familias Hurtado Alzate, Giraldo Gallo, Hurtado Castaño, Hurtado Gómez, Giraldo Hurtado, Franco Hurtado. Oramos por la salud de Irene Baona y oramos por el eterno descanso de las almas del purgatorio. También en el altar del Señor ponemos cada una de sus intenciones. El Señor conoce mejor lo que necesita nuestro corazón. Sin embargo, es bueno que seamos humildes, como el publicano del Evangelio que escucharemos en un instante, y le digamos al Señor: Señor, aunque todo lo sabes, ¿quieres darme lo que más me conviene? En humildad te presento esta mi intención. En silencio, con fe y esperanza, confiemos al Señor nuestras intenciones personales. Día quinto. San José acoge a los desplazados y migrantes. La Sagrada Familia de Nazaret fue una de las muchas familias desplazadas e inmigrantes en la historia, buscando refugio para proteger al Mesías de la persecución de Herodes. Este rey, movido por celos y envidia, temía que el niño le usurpara el trono. Aunque José podía haber abandonado su misión en medio de estas adversidades, decidió continuar con valentía a pesar de lo difícil que fuera. Aceptó el reto de salir obligado de su hogar y patria sin nada. José es un hombre que se somete a la voluntad de Dios con humildad y solidaridad. No solo afronta sus propias dificultades, sino también ofrece sus sufrimientos en oración por todos los desplazados y migrantes del mundo. Es un gesto acogedor de amor para los que viven la miserable realidad y el exilio ello. Muestra que Dios no se equivoca en sus proyectos y designios, porque todo sucede para bien de los que Él ama. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Y en un sincero acto de humildad, de sinceridad, pero con un profundo deseo de conversión y santidad, digamos, mientras pedimos perdón por nuestros pecados: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu Hijo, concédenos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Muchos pensarán así: vamos a volver al Señor. Si Él nos destrozó, Él nos sanará. Si Él nos hirió, Él nos curará. De hoy a mañana nos va a reanimar y pasado mañana nos va a levantar y seguiremos viviendo a su lado. Recordemos lo que hace el Señor. Ya sabemos que su venida es tan cierta como que sale el sol. Él viene en nuestra ayuda cuando llegan las lluvias, que empapan la tierra en abril. Pero Él replica: ¿qué puedo hacer contigo, Efraín? ¿Qué puedo hacer contigo, Judá? Vuestra religiosidad es como nube mañanera, como rocío que al primer rayo del sol se evapora. Por eso he castigado por medio de profetas, y he dado muerte con las palabras de mi boca. Por eso sale mi sentencia como la luz del sol. Quiero lealtad y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar.
Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, os digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Lo que le da la vida a el cristiano, la savia que nutre el alma, es la oración. Quien reza se fortalece en el espíritu. Quien reza permanece siempre cerca de Dios. Quien reza sabe que nunca jamás se verá defraudado, porque el Señor es fiel a sus promesas. Y por eso nosotros buscamos constantemente la oración, para nutrirnos de Dios, para permanecer en su amor, para ser sus misioneros. La dificultad está en aprender a orar, porque nos dedicamos a buscar muchos maestros y no nos dejamos enseñar de el maestro a orar. Es que cuando se mira la oración de Jesús, es una oración sencilla, de pocas palabras, pero de mucha escucha. Me ha impresionado que libros hablen de la oración. Y quizás los 2 que más guardo en el corazón, que por demás podríamos decir son bestseller y están muy arraigados en la espiritualidad oriental, hablan de cómo aprender a orar. La Filocalia, los relatos del peregrino ruso. Y hablan de unos hombres en el espíritu que buscan la oración del Señor. Y uno diría que esa oración sería toda una experiencia, unos discursos largos donde yo me sienta feliz porque le he dicho muchas cosas a Dios. Y la oración del Señor es sencilla. Señor, ten piedad de mí. Y nada más. Señor, ten piedad de mí. Y estos hombres encuentran allí toda la potencia orante y saben cómo el Señor les ha transformado su vida. Y les digo esto porque si estuvimos atentos al Evangelio, el Señor nos enseña a orar. Y es la misma expresión de estos libros espirituales. La oración que hizo el recaudador de impuestos, la oración del publicano. Oh Dios, ten piedad de mí. Y la enseñó el mismo Jesús. Por eso hay que aprender a orar. Y orar no es hablar mucho. Orar es escuchar mucho. Como sacerdote, de las cosas que quizás más me incomodan en el sacramento de la reconciliación, es que muchos llegan a decir: Padre, yo llego a rezar
y no sé qué decirle al Señor. Guarda silencio y escúchalo. Quizás el Señor te está diciendo, no son tus palabras, es mi acción en tu vida. Si no sabes qué decir, aprende a escuchar. Y recordemos lo que tantas veces nos han dicho, que es hasta cliché. Dios nos dio una boca para hablar, 2 oídos para escuchar. Y nos dio un corazón para escucharlo a Él. Por eso hay que aprender a orar. Oh Dios, ten compasión de mí. Y miremos cuán potente es esta oración. Una sola frase que nos enseña la oración del buen cristiano. Lo primero que el publicano hace es permitir que Dios ore en él. Y el Señor lo dijo: cuando no sepan qué decir, pidan al Espíritu que venga y ore en ustedes. Y el publicano, el recaudador de impuestos, el miserable, el que robaba, el que era despreciado por su pueblo, empezó pidiendo el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le enseñara a orar. 2 palabras para pedir esa asistencia del Espíritu. Oh Dios. Y no dijo más el publicano. Está pidiendo que el Señor sea el que ore en él. Él no está buscando el protagonismo de la oración como si lo está buscando el fariseo. El fariseo dice: Señor, aquí estoy yo que soy tan bueno y que no te necesito. Porque si estuvimos atentos a la lectura del Evangelio, el publicano estaba diciendo: soy bueno, ayuno 2 veces por semana, es decir, más de lo que me pide la ley. Pago el diezmo de todo lo que tengo, más de lo que me pide la ley. No miento, no hago esto, no hago lo otro. Está diciendo: Señor, no te necesito, soy bueno. Incluso diría que el publicano tiene la tentación de decir: Señor, soy mejor que tú, no te necesito. Y a veces nos han preguntado: ¿cuál es el pecado contra el Espíritu? El pecado contra el Espíritu son esas falsas oraciones que hacemos grandilocuentes y que decimos: Señor, yo que soy tan bueno, escúchame y atiende, te exijo que cumplas mis caprichos. Qué distinto la oración de ese fariseo, maestro de la ley, hombre religioso, a la oración del pecador. Oh Dios, no sé cómo rezarte, envíame tu Espíritu para que pueda orar. Y después de que se pide el Espíritu, entonces se nos abre el corazón y podremos hablar con Dios y dejar que Él nos hable a nosotros. Muchas veces he dicho que la oración más bella, y este es mi testimonio, que yo he aprendido de un hombre, no de Jesús, porque la más bella de Jesús es el Padre Nuestro, la que aprendimos de Dios. Pero la oración más bella que yo he aprendido de un hombre, la he escuchado en labios del santo cura de Ars, delante del Santísimo. Tú me miras y yo te miro. Qué encuentro de amor y qué oración tan potente. Señor, me miras al corazón, me atiendes, me bendices y, Señor, gracias por dejarme mirarte. Lo que tanto desearon los patriarcas, lo que tanto deseó Abraham, lo que tanto deseó Moisés, lo que tanto deseó Isaac, yo lo puedo hacer. Mirar a Dios cara a cara. Una frase, una experiencia de amor, una verdadera oración. Pero el publicano sigue en su oración y dice: ten compasión. El segundo paso para una oración verdadera es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos tomado malas decisiones,
que quizás hemos embolatado el camino, pero poder decirle al Señor, me arrepiento, es la experiencia que más libera el corazón del hombre. Mucha gente llega atormentada. Mucha gente llega diciendo, Padre, me han dicho que me están haciendo este maleficio. Padre, estoy sufriendo por esta situación. Padre, no sé por dónde seguir. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, tantos dramas. Y es muy fácil decir, es que alguien me está haciendo el mal. Y por supuesto que el mal existe. Pero las personas empiezan a sentir alivio cuando empiezan a decir, es que también me he equivocado, me he alejado de ti, Señor, he querido andar sin ti y por eso las dificultades. El publicano conocía su pecado. El publicano conocía que explotaba a los más débiles, a los más frágiles, que era amigo del imperio, que se aprovechaba y les robaba. Y decía, Señor, no tengo paz en mi vida. Ten compasión de mí. Ayúdame a liberarme. Señor, ayúdame a liberarme de las malas amistades. Señor, quítame las infidelidades, quítame las deshonestidades. Hazme sincero y entonces volveré a ti. Y entonces sentiré alivio en el corazón. Y entonces, aunque sé que hay gente que hace el mal y me desea el mal, por encima de ti no hay nadie. Y empezamos a ver clarear las situaciones. Es necesario pedir perdón delante de Dios antes de angustiarse. Y entonces muchos dicen, Padre, ¿qué hago? Me dijeron esto en un lugar que fui a consultar, que me tenían no sé dónde, que me tenían de esta manera. Arrepiéntete, vuelve a Dios y Dios te sanará. Por eso la oración requiere examen de conciencia sincero delante del Señor para pedir perdón. Y después el publicano realiza el acto más grande de confianza que podemos hacer. Y nos enseña a este publicano, o mejor Jesús, en la figura del publicano, a confiar en la misericordia de Dios. Dice, de mí. Después que él reconoce su pecado, su miseria, su dolor, después de que no le echa la culpa a nadie más de sus tragedias, le dice, de mí. Señor, confío en tu misericordia. Señor, lávame, límpiame, dame un corazón nuevo con el que yo pueda caminar según tus leyes. Y cuando se experimenta la misericordia de Dios, nos volvemos instrumentos de la misericordia del Señor. Alguna vez alguien preguntó, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Y le respondieron, como Dios existe, te hizo a ti para que hagas el bien. Ya no es preguntar por qué Dios permite el mal, es preguntar por qué tú no haces el bien. Y entonces nos encontramos con la figura de San José de la acogida, que acoge a los que sufren. San José supo que es ser un forastero. Él supo que es ser migrante. Él experimentó entre sus 7 dolores el dolor de tener que abandonar varias veces el lugar de su seguridad. Tener que salir de Nazaret para ir a empadronarse. Fue forastero. Aunque era su tierra natal, ya tenía su vida hecha en otro lugar. Ya estaba desposado con María y tenía que irse a otro lugar para que su esposa encinta pudiese alumbrarnos al Salvador. Y lo que recibió fue portazos en el rostro. Aquí no tienes cabida. No tenemos un espacio ni para ti, ni para tu esposa, ni para el Hijo de Dios. El migrante sufre.
el migrante rechazado, es el último entre las gentes. Y a veces nosotros nos volvemos los que cierran la puerta. De las cosas que más me ha indignado en mi corto ministerio sacerdotal fue una realidad que viví recién llegado de Roma. Y llegué, y mientras iba caminando por uno de los lugares del oriente antioqueño, escuché que alguien le gritó a un hijo de Dios, Beneco, como si no fuera nuestra dignidad ser hijos del Señor. Ay de aquel que desprecia a otro por su nacionalidad, porque nuestra nacionalidad es la del cielo, la del Señor. Y me indignó mucho, porque cuando se está en otro país, entonces a nosotros nos gritaban, migrantes, migrantes, fuera. Esa realidad nosotros la vivimos y también la realizamos. Quien es devoto de San José, abre sus manos y no dice beneco o ecuatoriano o cubano u otra nacionalidad, sino que dice, hermano mío, aquí están mis manos, aquí está mi acogida. Y tendríamos que pedir perdón porque muchas veces hemos hecho mofa de aquel que con dolor, como San José, la Virgen y el niño, han tenido que irse a otro lugar. Y después San José tiene que hacer un largo viaje desde Belén a Egipto. Muchas jornadas de camino. Y cuando nosotros vemos pasar a los migrantes, tendríamos que ver a la Sagrada Familia caminando para salvaguardar su vida. Es que la migración es una gran tragedia. Es que me arranquen de mi familia. Es que me quiten mis valores. Es que me quiten mi iglesia. Es que me quiten mi lugar de culto. Y si cuando llegamos a un lugar y no me dan una familia, no me entregan nuevamente mi iglesia, no me abren las puertas de los templos para que pueda rezar y decir, oh Dios, ten compasión de mí, somos cristianos de mentiras, somos émulos de espiritualidades, pero no cristianos según la devoción de San José de la acogida. El migrante sufre, el migrante llora, pasa hambre y necesidad. Y entonces le preguntaríamos a Dios, ¿por qué permites que les expulsen de su tierra? Y el Señor nos respondería, ¿por qué no los acoges en la tuya? Son mis hijos, son tus hermanos y serán juzgados en el amor. El verdadero devoto de San José de la Acogida no solo pide, el devoto de San José de la Acogida acoge, bendice, ama y ayuda. Por eso las manos del santo no son manos cruzadas. No es el santo de los sueños a quien le confiamos todas nuestras necesidades. Es el santo de la mirada profunda, el santo del amor, el santo de las manos extendidas. Esas manos extendidas son las manos de Dios, son tus manos y mis manos que acogen, bendicen y abrazan. Amén. Gozos a San José.
Con penitencia y oración a Jacob y a Raquel, Dios escuchó. Sus súplicas fueron atendidas, dando a luz a un santo varón. Dios te eligió para continuar el linaje de sangre real y en la historia de la salvación ser artífice principal. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María. Dos ángeles Dios te dio, oh San José bendito, a María para con amor cuidar y a Jesús para feliz adoptar. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María. Tu castidad a Dios le entregaste, sin dudar te casaste para cuidar y proteger al Redentor de la humanidad. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María. Esposo fiel, Padre singular, sé nuestro ejemplo y guía en el hogar. Rogamos por nuestras familias, por su paz, unidad y amor filial. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María. En silencio cumplió la voluntad de Dios, amor convertido en mirada y confianza, fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y esperanza. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María. Eres ejemplo de padre de los hijos protector, de huérfanos y desvalidos, eres guardián y Señor. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María. Padre y amigo cercano, escucha, José, nuestra oración. No nos sueltes de tu mano hasta encontrarnos en paz con Dios. San José de la acogida, acuérdate de tu corazón, cómo lo hiciste con Jesús y María, cómo lo hiciste con Jesús y María.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el sacrificio de alabanza que te vamos a ofrecer, te rogamos, Padre Santo, que mientras cumplimos nuestra misión, disfrutemos de la intercesión de San José, a que confiaste en la tierra la misión de custodiar, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios. Te cantamos Dios, te alabamos Santo, eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su santo esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo, Monseñor Fidel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por la intercesión de San José de la Acogida, te pedimos, Señor, que escuches la oración, atiendas a las necesidades y bendigas las familias Hurtado Alzate, Giraldo Gallo, Hurtado Castaño, Hurtado Gómez, Giraldo Hurtado, Franco Hurtado, que colmes de tu gracia y bendición a Irene Baona y le concedas la gracia de la salud. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quien a uno de estos pequeños acoge, a mí me acoge, dice el Señor. Para este momento de la comunión, como el espacio es tan reducido, les pedimos el favor a las personas de la parte de atrás, debajo del balcón y las del auditorio no desplazarse hasta ya les llegará la comunión. Agradezco de todo corazón y les aseguro, niños y jóvenes, San José está feliz y Jesús sí que más, por la labor que ustedes hacen. Ustedes son privilegiados porque tienen un grupo que los acoge, que les están enseñando los valores de San José, que son igualitos a los de Jesús. Y les pido perdón por todas las personas mayores que de una u otra forma los hemos ofendido con nuestros actos, con nuestras palabras, de tantas maneras. Perdónenos por eso. Y nunca se dejen cambiar su corazón por el obrar de un adulto mayor. A veces somos muy ignorantes, pero ustedes tienen la capacidad de la resiliencia, del perdón, porque el corazón de ustedes es el corazón del niño Jesús, que no cabe ninguna maldad, ningún rencor. Felicitaciones, y que en esta Semana Santa que próximamente llegan, háganlo como siempre, con todo el amor. Y a veces, cuando nos llegan esos momentos difíciles en la vida, que a veces sentimos como ese desánimo, Jesús también lo sintió, José Niño también lo sintió. Pero ¿qué fue lo más importante? El amor a Dios. Y a veces, por no decir casi siempre, los niños nos enseñan a los adultos mayores a comportarnos y lo más especial, a no tener en nuestro corazón heridas ni odios. Es así, felicitaciones
a la Casa Pan y Vida en cabeza de Griselda, que ha hecho este grupo y que les ha brindado este espacio para tenerlos a ustedes, voces, ángeles que cantan a Dios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy, y niños y jóvenes, de verdad, mil y mil gracias por lo que hacen con su obrar, con sus voces, y a los padres, gracias por permitir que estén en este grupo, gracias por acompañarlos. Son de verdad un símbolo para Marinilla de que sí se puede trabajar unidos y con amor a Jesús, José y María. Le queremos agradecer al Padre Juan Carlos, quien nos ha acompañado en esta Eucaristía en el quinto día de la novena. Gracias, Padre, por compartir con nosotros su espíritu de fe. Al canal CCM Televisión por la transmisión y a quienes nos acompañan de forma digital. Las peticiones que en los comentarios nos hacen, se las ponemos directamente en las manos de San José. A todos, gracias por apoyarnos comprando nuestros artículos. A todas las personas que se vinculan y hacen posible estas celebraciones con su apoyo, servicio y oración. A la cofradía 70 veces 7 y al grupo Porta Insignia, que hacen embellecer la procesión. Al grupo Pan y Vida y el grupo de viudas que nos han acompañado en la procesión, al coro del oratorio Santo Domingo Sabio, que con su canto ha animado y embellecido esta celebración. También los estamos invitando para que compren las veladoras, los artículos religiosos y la novena a San José. Imágenes y novenas están disponibles a la salida para que lleven a sus hogares y recordar cada día su amor y su protección. Estamos vendiendo una boleta para la rifa de 500,000 pesos y un San José. Con la compra de esta boleta que tiene un costo de 20,000 pesos, también podrán entrar a la Cena de la Caridad el Jueves Santo a las 6 de la tarde. Muchas gracias por su generosidad y que San José bendiga sus hogares.
sí. Dos, faltan dos. Renovados, Señor, por estos sacramentos de vida, haz que siempre quien te sirvió con fidelidad en la realización de tus insondables misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y y Espíritu Santo descienda sobre todos y los acompañe siempre. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Quienes tienen objetos de piedad, en este momento los vamos a bendecir. Recuerden que se bendice la persona que lleva el objeto, no el objeto como tal. También vamos a bendecir el agua, para que lleven el agua con la bendición de Dios a sus hogares. Dios Todopoderoso, que por medio del agua, fuente de vida y signo de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua, para que sea signo de tu protección en este día. Renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y podamos recibir dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor con su bendición se digne aumentar y fortalecer sus sentimientos de devoción y piedad, para que transcurra sin tropiezo su vida presente y alcancen felizmente la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Les pedimos el favor de que esperen un momentico a que el Padre pase, se devuelva y ahí sí arrancamos a salir para evitar, pues, para que todas las personas reciban bien el agua, la aspersión del agua.